Lionel Scaloni ha presentado su lista de 55 preconvocados, la prelista de 55 jugadores que podrían o no meterse en la Copa del Mundo. Y esto lo vamos a analizar como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Muchachos, empezamos a sentir ambiente mundialista porque empiezan a salir la lista de preconvocados, las prelistas de cada una de las selecciones sudamericanas que se han metido a la Copa del Mundo. Es el caso de Argentina, ha sido una de las primeras en presentar la lista junto a Brasil, y Lionel Scaloni ha mostrado, incluso a través del comunicado de la AFA, ya a través de sus redes sociales de la selección argentina, cuáles son esos 55 nombres que él va a tener en un grupo para a partir de allí ver a quién deja en la lista final y quién queda fuera. Son un montón, por lo tanto la tarea va a ser titánica. Es básicamente la mitad de los jugadores que están en esta lista que les voy a enumerar a partir de ahora. Los que van a quedar fuera, o sea, va a tener que hacer un trabajo bastante interesante. Pero la lista de Scaloni esconde algo que a priori considero necesario analizar, algo que por allí no se está discutiendo mucho y que creo que es un mensaje que puede empezar a recibir el futbolero argentino y el amante de la selección nacional a través de los nombres que están acá publicados. Ya les voy a decir de qué se trata esta situación. Primero vamos con los nombres, ¿no? Arqueros: Emiliano Dibu Martínez de Aston Villa, Jerónimo Rulli de Olympique de Marsella, Juan Musso Atlético de Madrid, Walter Benítez del Crystal Palace, Facundo Cambese de Racing Club, Santiago Beltrán, una de las sorpresas, el arquero de River Plate, con su buena actuación reciente en el club, ¿no? En Copa Sudamericana y también en Liga. Defensores: Agustín Yay de Palmeiras, Gonzalo Montiel de River Plate, Nahuel Molina de Atlético de Madrid, Nicolás Capaldo de Hamburgo de Alemania, Kevin McAllister de Unión Saint-Gilloise de Bélgica, Lucas Martínez Cuarta de River Plate, criticada su convocatoria, ¿no? Por sus actuaciones recientes en River, lo mismo también con el tema Pesela. Marco Senesi del Bournemouth, Lisandro Martínez de Manchester United, Nicolás Otamendi del Benfica, Germán Pesela de River Plate. Ya decía que hay alguna parte de la hinchada que hace esta crítica a la convocatoria del jugador. Igual esa crítica también viene cargada de la rivalidad Boca-River. Ya vamos a hablar de eso también. Cristian El Cuti Romero del Tottenham Hotspur. También está Lautaro Di Lolo de Boca Juniors. También se ha estado hablando bastante de esto. Said Romero de Getafe, una sorpresa de esta convocatoria. Facundo Medina de Olympique de Marsella, Marcos Acuña de River Plate, Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon, Gabriel Rojas de Racing Club de Avellaneda. Mediocampista, muchachos: Máximo Perrone del Como de Italia, está Leandro Paredes de Boca Juniors, Guido Rodríguez de Valencia, Aníbal Moreno de River Plate, Milton Delgado de Boca Juniors, está Alan Varela del Porto, está Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen, está Rodrigo de Paul del Inter Miami, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen también, está Alexis McAllister del Liverpool, Gio Lo Celso de Real Betis Balompié, Nicolás Domínguez del Nottingham Forest, Emiliano Buendía de Aston Villa, Valentín Barco de Racing Club de Estrasburgo, Nico Paz del Como, está Franco Mastantuono de Real Madrid, aunque no ha tenido para nada una buena presentación en la Casa Blanca este año, Thiago Almada del Atlético de Madrid, Tomás Aranda de Boca Juniors, Nico González de Atlético de Madrid, Alejandro Garnacho del Chelsea, está Garnacho, ¿no? Considerado, que tenía tiempo sin estarlo, Gio Simeone de Atlético de Madrid, Matías Zule de la Roma, Claudio Echeverri, el Diablito del Girona Fútbol Club, Gianluca Prestiani del Benfica, pese a la suspensión que le ha marcado la FIFA. Luego, bueno, podríamos meter entre los mediocampistas ofensivos, por supuesto, a la gran estrella del equipo, al máximo astro del fútbol mundial, Lionel Messi, ¿no? Como mediocampista ofensivo / delantero, aunque lo hemos visto en algunas listas como delantero. Lionel Messi del Inter Miami. Luego, los delanteros, los 9, Santiago Castro de el Bologna, está Lautaro Martínez del Inter de Milán, José Manuel López Flaco López de Palmeiras, Julián Álvarez de Atlético de Madrid y Mateo Pellegrino de el Calcio. Muchachos, sí, los anoté todos. Bueno, miren, un tema no importante con respecto a la convocatoria. Hay muchos convocados sorpresivos. Muchos convocados sorpresivos. Hay una edad media bastante interesante. Recuerden que muchos de los jugadores que ustedes podrían considerar que ya están quedando con cierta edad avanzada para esta Copa del Mundo, en realidad son jugadores bastante jóvenes. Recuerden que Argentina gana la Copa del Mundo de Qatar 2022 con chicos que tenían 20, 21, 22 años. Hoy en día pasan a tener
entre 20 y 26 años, entre 24 y 26 años, entre 27, 28 años máximo. Incluso el propio Lautaro Martínez sigue siendo un jugador en una edad de prime. Es decir, la selección argentina no es una selección envejecida. Aún así, Lionel Scaloni, y esto es lo que me parece más interesante de esta lista, le ha aportado un elemento de renovación y juventud a esta prelista. Le ha metido una cantidad de jugadores de la liga local, varios de Boca, varios de River Plate, que están acostumbrados ya desde corta edad a la crítica, a la presión, a jugar en escenarios complicados, a jugar con la afición detrás o en contra y a enfrentarse a escenarios complicados que le dan ciertas costras, que le dan cierto carácter competitivo. Incluso jugadores de otros clubes como el Racing, que también vemos en la lista, le dan a estos jugadores cierto roce competitivo que si los llevas de alguna manera, bien sea a la Copa del Mundo o a una competencia con sus compañeros para ver quién se hace un cupo, se pueden empezar a perfilar como esos jugadores del futuro de la selección argentina. No necesariamente los que estén dentro de esta lista van a formar parte de la selección en el futuro de forma fija o van a ser esos jugadores trascendentales que por allí se pueda esperar. Pero el mensaje, y aquí es donde quiero que nos detengamos, el mensaje importante que da Scaloni acá con esta lista es el siguiente. Número 1. Traigo a los jóvenes, los inserto. Hago que los jugadores de la liga local adquieran un roce competitivo que también puede de alguna manera potenciar la liga. Veo si alguno puede hacer la lista definitiva, aunque es complicado. Y si no, que se vayan curtiendo. Y ese podría ser, digamos, uno de mis legados a la hora de yo dar un paso al costado por si Argentina no logra trascender en la Copa del Mundo. Es decir, dejo una tarea adelantada, no conforme con haber sido campeón de todo lo que jugué, porque es lo que ha pasado con Scaloni, razón por la cual me parece un genio del fútbol. Llegar a ser de entrenador interino a entrenador titular sin tener demasiada experiencia, aún así, haber ganado todo lo que jugaste es una locura. Ganó 2 Copas América, una en Brasil, no se olviden. Ganó una Copa América también, básicamente paseando, a excepción del último partido contra Colombia, que fue muy complejo, una Colombia Prime. Y ganó la Copa del Mundo ante la mega poderosísima Francia, habiendo enfrentado a una dura Croacia que había sacado a Brasil, habiendo enfrentado también a una dura selección de Países Bajos. Gana la Copa del Mundo en su primera experiencia. Bueno, no conforme con eso, ya el técnico empieza a planificar el futuro de la selección argentina, al margen de que él esté o no presente en el proceso. Y en segundo punto, con relación a esta misma reflexión, en el caso de que Scaloni siga, es decir, permanezca en el cargo de la selección argentina, esto pudiera significar que Argentina llegue a la final o a un muy buen torneo y se quede en semis, o que gane nuevamente la Copa del Mundo, algo que solamente ha ocurrido 2 veces, una vez Brasil, que hizo campeonatos consecutivos, y otra vez Italia. Si Argentina se convierte en esa tercera selección de la historia en ganar mundiales consecutivos, pues Scaloni ya tendría un trabajo previo a la Copa del Mundo con jugadores perfilables a ser parte de la selección en los años venideros, que puedan competir en la siguiente Copa América, que puedan competir en el caso de Argentina, que ya está clasificado al siguiente mundial, ver qué va a ocurrir, ¿no? Si se va a crear una Nations League donde Argentina pueda participar por el título, pero que no represente una clasificación, por ejemplo, que creo que de esto se habla poco, pero debemos recordar que, por ejemplo, en el Sudamericano Sub-20 reciente, sabiendo que el mundial iba a ser en Chile, Chile igual participó en el Sudamericano, aunque no obtenía cupo, pero sí quitaba cupo la selección chilena. No sé si me explico bien, pero hay unas posibilidades de que algunas selecciones, para mantenerse competitivas en el proceso, en el ciclo mundialista de cara al 2030, puedan tener competencia, ¿no? En partidos oficiales, bien sea partidos de Nations League sudamericana que se pueda crear, una Nations League compartida con CONCACAF o compartida con Europa, en fin. O las propias eliminatorias, repito, sin obtener cupo, pero sí quitando cupos a otros. Todo eso está en la baraja de posibilidades. Ahora, digo bien, muchachos, y quiero que se queden, repito, con esto. Cuando ustedes vean nombres como Di Lolo, como Beltrán, cuando ustedes vean nombres que ustedes saben que de alguna manera no van a tener quizá posibilidad de estar en esta Copa del Mundo, pero
que son jugadores que tienen 22, 23, bueno, cuando vemos a Prestiani, cuando vemos a Echeverri, cuando vemos a estos jugadores, bueno, al propio Valentín Barco, que sigue siendo bastante joven, cuando nosotros vemos la proyección que quiere hacer Scaloni y vemos todas las sorpresas que ha metido en la lista, para mí ese es el mensaje que está queriendo dar. Acá tenemos que renovar a la selección. El proceso está bien encaminado, ya se han asentado jugadores como Thiago Almada, como Nico Paz, estos jugadores que les gusta por características Scaloni insertar al equipo y que han dado la talla, bueno, el propio Gio Simeone, etc. Que se han sentido bien, se han sentido cómodos y han mostrado cosas interesantes con la selección. Adicional a esto, también hay otros nombres, ¿no? En defensa, por ahí veíamos a Capaldo, a Said Romero. Vemos otra vez que traen a jugadores como Facundo Medina, lo sostienen en la lista. Vemos también algunos jugadores que tienen más experiencia. Ya decía yo que lo de Pesela y Martínez Cuarta, si bien ha sido criticado, también hay que entender que la selección argentina tiene algunas dudas en defensa. La selección argentina hoy en día necesita recurrir a alternativas en el caso de situaciones o circunstancias de emergencia, porque Scaloni ha estado basando este último ciclo o los últimos años del ciclo post-Qatar 2022 en tratar de buscar alternativas en la defensa. Me refiero desde lo táctico. No solamente ha probado línea de 3/5 por entender que ha tenido lesiones en algunos defensores centrales y que ha tenido algunas ausencias en los laterales y que además no tiene cómo suplir de manera tan sencilla a Tagliafico y a Nahuel Molina con garantías, porque sabemos que estos son los titulares. Dicho eso, necesita recurrir a la vieja confiable, es decir, en el caso de una emergencia, algún central que se caiga, tener jugadores que al menos hayan vestido la camiseta de la selección nacional o hayan estado en procesos mundialistas anteriores, que tengan experiencia y que estén curtidos y que no tenga que recurrir de alguna manera a estos chicos que acaba de convocar o jugadores que por allí no se entiendan también con sus compañeros, etcétera, etcétera. Y lo propio con el tema laterales, ¿no? Tratar de buscar de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que esté Facundo Medina te habla que Scaloni sigue pensando que en algún momento puede recurrir a la línea de 3 por alguna emergencia, jugar un 3-4-3 para no descompensarse tanto y solamente ser muy defensivo. Tiene a jugadores como Valentín Barco que en este tipo de esquemas puede funcionar también de muy buena manera, bien sea en el medio campo o también a la hora de una emergencia retrocederlo como antes por el sector izquierdo. Repito, lo de Medina, que también tiene esta capacidad, lo ha hecho en Francia, de jugar en línea de 3. Tiene algunas variantes interesantes en defensa con esta prelista de Scaloni. El tema después va a ser decidir, ¿no? Quién se queda y quién se va, quién va al mundial y quién no. Miren, a mí yo sé lo de Di Lolo podría ser polémico para algunos. ¿Por qué? Porque Di Lolo ha tenido un par de partidos bastante irregulares recientemente, pero lo de Di Lolo hasta el partido contra River, partido que gana Boca en el Monumental, venía siendo bastante positivo en el año. Y es un jugador bastante joven que tiene un margen de mejora. Yo creo que Scaloni lo quiere ver, lo quiere tener, quiere ver cuál es su disposición, cómo está con el tema disciplina y ver si puede contar con él de cara al futuro o si lo puede insertar en la selección en el caso de que Scaloni no esté. Y lo propio con Beltrán, ¿no? El caso Beltrán, arquero muy joven de mucha proyección, que se vayan sintiendo jugadores de selección. Y esto es lo que tiene Scaloni, ¿no? No podemos olvidar que Lionel es un tipo que no solamente se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo, y se me preguntan desde el punto de vista de selecciones, de los mejores de la historia. Asimismo, al menos eso pienso yo. El tema con Lionel es que además, recuerden que viene de ser un entrenador de formativas. Lionel Scaloni viene siendo un tipo de formativas. Entiende muy bien cómo ir llevando a los jugadores. Y esto lo ha podido demostrar a lo largo de sus procesos, ¿no? La forma en cómo insertó a los jóvenes. Un nuevo proceso, jugadores que incluso formaron parte de aquella goleada 4-1 de Argentina contra Brasil en la eliminatoria. Jugadores bastante jóvenes. Tuvieron gran protagonismo en ese partido. Y los arropó bien y los relaciona bien con los compañeros de antes. Y ha logrado mantener el grupo bastante sano, ¿no? A pesar de que ha habido algún ruido por allí en los últimos años. Ya sabemos, temas federación, bueno, cosas que han pasado. Scaloni ha sabido llevar el grupo. Entonces yo creo que él está preparando el terreno, bien sea para quedarse, en el caso de que le siga yendo bien, o para irse, en el caso de que o esté muy cansado, porque es que tienen que entender también, muchachos, todo lo que ha dado Scaloni en estos años llega a un punto de agotamiento físico, mental, que ya él mismo lo ha expresado.
O, bueno, en el caso de que a Argentina no le vaya bien, esperemos que le pueda ir de la mejor manera en la Copa del Mundo, el poder dejar un grupo, una lista, un camino y decir, yo les dejé acá una lista grande de jugadores que al próximo entrenador le puede servir. Y eso también es amor a la camiseta, eso es amor por el país, siga dirigiéndonos a la selección nacional. Para mí, Scaloni, en cuanto a Argentina se refiere, es un gran valor nacional y creo que la demostración de seguir convocando juventud, de seguir metiendo piezas jóvenes en este tipo de retos, me parece muy valioso. Ok, claramente hay dos nombres que nos hacen falta, ¿no? Que uno piensa en ellos y dice, uy, ojalá hubieran estado, porque sobre todo uno, que es Dybala. Estoy hablando de Dybala y Di María. Di María no sabemos si en realidad no va porque quizás, recuerden que Di María se retiró de la selección, muchachos, y lo dejó bien claro. Entonces no sabemos si Di María no está yendo por, o sea, no necesariamente tiene que ser por un tema Scaloni. Quizás Scaloni lo quería tener, pero bueno, Di María tiene rato sin formar parte del proceso, ya no es parte del grupo, ya no es parte de los automatismos creados en los partidos recientes, en fin. Y el propio Di María capaz le dijo a Lionel, estoy bien, ya cumplí mi sueño y me quiero retirar siendo campeón del mundo, no necesariamente estando en mi último mundial en el 2026. Pero quizás duele un poquito no ver a Paulo Dybala, ¿no? Que uno ha visto que siempre ha sido un muy buen jugador, rendidor, una estrella del fútbol, muchachos, Paulo Dybala, que bueno, le tocó estar en una posición en la que supo aceptar también que bueno, que su selección, su rol en la selección argentina iba a ser siempre de un segundo plano, a pesar de tener el nivel para jugar en el primer plano. Y no va a estar, al menos de momento, ¿no? Hay que ver si al final de sorpresa se mete en la última lista, pero al menos en la prelista no está Paulo. Y a muchos que nos gusta el fútbol, nos hubiera gustado quizás verlo allí. Pero bueno, también Paulito fue campeón del mundo, estuvo en la lista pasada, contribuyó. Recuerdo aquella jugada defensiva en la que se metió contra Francia de última instancia, ¿no? Y tuvo su aporte también en la Copa del Mundo, marcó un penal en una de las tandas. Creo que en la final, ¿no? Fue contra Holanda, creo que fue en la final que marcó su penal, sí. Todos tuvieron su aporte en aquel momento. Pero bueno, se extraña que no esté Paulo Dybala. Bueno, esa era mi reflexión con respecto a la lista de Scaloni. Vamos a ver cómo trabaja Argentina estos días. Vamos a ver qué información podemos traer también. Por ahí he estado estableciendo algún contacto con algunos colegas que van a estar, colegas argentinos que van a estar cubriendo Argentina, la selección por allá en Estados Unidos. Y bueno, muchachos, se acerca el Mundial. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Por cierto, ya llenaron el álbum, ya yo lo hice. Y si quieren ver cómo fue todo el proceso, les voy a dejar 2 videos por acá para que lo disfruten. Nos vemos pronto. Chao.